Buenos días, Iglesia. Hoy seguimos hablando de Mefiboset, un personaje aparentemente secundario, pero que transmite una enseñanza poderosa. Las escrituras cuentan su vida en 4 pinceladas o 4 actos. 4 momentos en la vida de este hombre que nos proporcionan elementos suficientes para formarnos una opinión y que contiene muchos rasgos con los cuales nos podríamos identificar. En el audio anterior estuvimos viendo los 2 primeros actos que cuentan la historia de un joven cuya vida se truncó a temprana edad, quedando lisiado de los pies. Una vez que el rey David consigue el trono, pregunta si ha quedado alguien de la descendencia de su amigo Jonatán, y un criado de nombre Siba aporta los datos necesarios donde vive Mefiboset. Una vez delante del rey y suponemos con el corazón encogido de temor, el rey le asegura que su intención es restaurarle todas las propiedades y que por amor a su padre él va a comer siempre en la mesa del rey. Y estuvimos imaginando su incredulidad y perplejidad cuando él le responde de la siguiente manera: ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Y contábamos que todos, absolutamente todos, podemos identificarnos con este joven lisiado. De alguna manera todos hemos sufrido accidentes que nos han hecho residir en Lodebar, pero hemos recibido una carta del rey que nos invita a presentarnos y que curiosamente nos sienta en su mesa. Entonces la buena noticia es que nuestro rey nos invita a compartir mesa y mantel con él todos los días. Y la historia podía acabar aquí, y sería una historia redonda como en esos cuentos donde se dice que todos fueron felices y comieron perdices. Pero Dios añade 2 actos más que complican la historia. En el tercer acto de esta historia, el rey David tiene que huir por la rebelión de su hijo Absalón. Salen precipitadamente con una pequeña comitiva. Como suele suceder cuando alguien en autoridad cae en desgracia, hay gente que le es fiel y gente que le abandona. Si te vi, no me acuerdo. Y sorprendentemente entre la gente leal y fiel aparece el criado de Mefiboset, Siba, que acude con 2 asnos cargados de provisiones. Y el rey David le pregunta por Mefiboset y el criado da una explicación que deja en mal lugar a su amo. David, dolido por la traición, recompensa al criado con todas las propiedades de Mefiboset. Y entonces uno entra en dudas acerca del criado que ha opinado aparentemente con tan mala baba. Pero si te resulta complicado saber quién es el malo de esta historia, esto todavía se complica un poco más con el último acto de la obra. El cuarto acto narra el regreso del rey. Una vez muerto Absalón, David regresa a Jerusalén acompañado de todos los que le fueron leales. Y de los primeros que le reciben, uno es el criado que junto a sus muchos hijos ayudan al rey a vadear el río. Pero más adelante está también Mefiboset, el cual presenta un aspecto deplorable, sucio, con barba de varias semanas. El pasaje dice que no había lavado sus pies, ni sus vestidos, ni había afeitado su barba desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió. Y no sé con exactitud los días, pero seguramente muchos. Entonces Mefiboset desprendía dolor y también cierto olor. Y el rey David, cuando lo ve, le hace una pregunta directa al corazón: ¿por qué no fuiste conmigo? Y este responde que fue engañado por su criado y que fue calumniado, pero que él no quiere reclamar nada. Y todo esto hace que nuestra sospecha sobre Siba sea creciente. Pero lo que me desconcierta desde un primer momento es la respuesta de David casi cortante: basta ya de palabras, he determinado que las tierras sean divididas entre tú y Siba. Entonces tenemos un dilema sobre las intenciones y motivaciones de ambos personajes. Y durante días estuve pensando que el malo de la película era Siba, pero luego analicé la respuesta fría y cortante de David y ese final inconcluso que está abierto a muchas interpretaciones. Por un lado, Mefiboset queda en peor situación que en un principio, porque su siervo se convierte en su igual. Pero la respuesta última que él da es muy buena, de hecho le sube la nota. Es una respuesta parecida a la de Abraham cuando Lot escogió la tierra más hermosa y fértil y dejó los pedregales a su tío, que se quedó con la cara partida. David, por el contrario, parece que es un rey que ha perdido discernimiento y ha sido engañado como un pardillo por el astuto y taimado Siba. Él no está impresionado por el aspecto de Mefiboset y no termina de creerse las palabras de Mefiboset.
y su reacción aparentemente resulta cortante. Si David en esta historia funciona como un tipo de Jesús, el escaso discernimiento que parece mostrar complica la resolución del caso, pero también pudiera ser que estemos malinterpretando al criado. Entonces uno intenta entender esta historia, el por qué Dios incluye estos dos últimos actos, qué nos quiere explicar con ellos o qué añade a la historia y cuál es su aplicación espiritual. Y el error que solemos cometer es pensar que estar sentado a la mesa del rey es el final feliz de la historia. Pero en realidad no es el final, sino el principio feliz. Porque ser invitado a la mesa del rey no es el privilegio de los más espirituales, es el privilegio de todos los creyentes. Todos somos llamados por el rey y todos somos sentados a su mesa desde el primer momento. No es una cuestión de méritos. Nuestra historia con Jesús siempre comienza en su mesa. Somos invitados como Mefiboset a comer siempre todos los días en su mesa. Pero tristemente no siempre somos conscientes de que somos príncipes. La más de las veces nos vemos como perros muertos. Entonces sentarse a la mesa es el principio, por eso no acaba la historia de Mefiboset en el capítulo 9. Nuestra intimidad con Dios no significa vivir en un éxtasis continuo. Nuestra intimidad con Dios significa compartir su suerte, su buena y su mala suerte. En este caso, compartir su rechazo, su huida, sus peligros, el estigma que significa ser amigo del rey. Estar con Jesús significa soportar el viento contrario de la sociedad, soportar el escarnio público, la vergüenza de ser un discípulo. Y no siempre queremos pagar ese precio. Quizás porque esta parte del Evangelio no nos gusta tanto. Hay un precio que pagar y no siempre estamos dispuestos. Entonces, en mi particular y personal opinión, creo que Mefiboset falla en el momento cumbre. Pero igual que falló Pedro y prácticamente todos los discípulos en Getsemaní, donde todos le dejaron abandonados al Maestro. ¿Por qué? ¿Acaso no lo amaban? Sí, lo amaban, pero amaban más su vida. Mientras el buen pastor su vida daba por las ovejas huyeron despavoridas porque no estaban dispuestas a ir al matadero. Estaban contentas de esos pastos verdes a los que el buen pastor las guió, pero ni hablar del valle de sombras de muerte. Ellos fallaron. Igual que fallamos nosotros, porque ser fiel a Jesús no se reduce a ir todos los domingos a la iglesia. Tú sabes, y yo sé, en qué momentos hemos callado por vergüenza o en qué momentos nos hemos puesto de lado como si la cosa no fuese con nosotros. Y esa es nuestra condición humana, sin que solemos fallar. No es una norma infalible, pero tampoco es infrecuente. Entonces, cuando el rey marcha al exilio, encuentra gente leal que se ofrece a acompañarlo y hay gente que no aparece por muchos motivos. Y entre los que no aparecen está Mefiboset. Y la primera impresión que tuve es que Siba estaba difamando a su dueño, pero luego me decanto porque Mefiboset le falló a David. No será el primero, ni será el último, porque ser héroe es bonito, pero todos queremos salvar el pellejo. Así que cuando la situación se complica, solemos ponernos de perfil. Como dijo Jesús, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y en el caso de Mefiboset, su carne aún tenía mucha influencia en sus decisiones. Él vino a la presencia de David como un perro muerto. Y nosotros también venimos a la presencia de Dios como perros muertos, con la sensación de no valer nada. Por eso dice la palabra que Dios escogió a lo necio, a lo débil, a lo vil. Esa sensación es real porque todos de alguna manera hemos residido por alguna temporada en Lodebar. Todos arrastramos alguna cojera, todos somos lisiados física y emocionalmente. El problema es cuando pasan los meses y los años sentados a la mesa del rey y seguimos viéndonos como perros muertos. Seguimos recordando nuestra procedencia. Entonces hay dos versículos que nos pueden ayudar a ver con claridad el corazón de nuestro protagonista y encontrar la resolución a este problema. El primero está al final de 2 de Samuel 9, que dice: y vivía Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Este pasaje dice que comía siempre a la mesa del rey, y añade como coletilla que estaba lisiado de ambos pies. Es un recordatorio cruel e inútil, porque lo que queda del mensaje es que estaba lisiado.
cuando el único mensaje que debía transmitir Mefibosé es que estaba sentado a la mesa del rey todos los días. Entonces nosotros hacemos lo mismo, adoramos a Dios, escuchamos su palabra, nos identificamos como cristianos, pero siempre añadimos una muletilla: y estaba lisiado de ambos pies, o mi mujer me abandonó, o nadie me quiere, o tengo muy mala suerte, o todos están contra mí. Cada uno de nosotros tiene una muletilla específica y particular a la cual debería renunciar. Porque lo que te define no es lo que nos sucedió alguna vez. Aquel accidente a los 5 años marcó la vida de Mefibosé. Y aquel divorcio, aquel accidente, aquella pérdida a veces parece ser nuestra única definición. Pero un momento puntual, una temporada puntual no nos define. Podemos estar una temporada enfermos, pero eso no nos define como enfermos. Podemos tener una temporada de debilidad, pero eso no nos convierte en alguien débil. Entonces lo que de verdad nos define es aquello que ha determinado Dios. Y en el caso de Mefibosé, y en nuestro caso, lo que nos define es que estamos invitados todos los días a la mesa del rey. Lo que nos define es que el rey ha decidido buscarnos y restaurar nuestra imagen perdida. Entonces no somos lisiados, invitados a cenar por lástima. Somos príncipes destinados a comer siempre, todos los días a su mesa. El segundo pasaje revelador se encuentra en la respuesta de Mefibosé cuando el rey le pregunta: ¿por qué no fuiste conmigo? Y utiliza en su defensa un argumento bastante pobre. Fui engañado, fui calumniado, la culpa siempre es de otros. Y él añade una explicación de algo que es obvio: porque tu siervo es cojo. Mefibosé aún sigue definiéndose como cojo. No se define como bendito del rey, no se define como príncipe, no se define como favorecido por el rey. Siempre era consciente de su defecto, de su limitación. ¿Y no te parece extraño estar siempre recordando sus limitaciones, como decir: gracias Señor por tus bendiciones para mi vida, ha hecho prosperar mi familia, mi trabajo, mi casa, gracias Señor, y a continuación decir: pero soy cojo? Siempre todo filmado con soy cojo. Entonces, si nos vemos como perdedores, a pesar de que la Biblia dice que somos más que vencedores, eso significa que no estamos creyendo la palabra del rey. ¿Por qué no fuiste conmigo? Me engañaron, me difamaron, soy cojo. La Biblia dice que tenemos dos naturalezas, pero el problema es que ambas no pueden convivir. Sucede que cuando somos demasiado conscientes de nuestra vieja naturaleza, traicionamos la nueva naturaleza de Dios. Tenemos que decidir si somos príncipes o solo otro perro muerto. Es difícil manejar nuestra vida con las dos naturalezas. Hoy estamos por las nubes porque nos sentimos príncipes y mañana estaremos por los suelos porque nos sentimos unos perros muertos. Si nos consideramos un perro muerto, un lisiado, un cojo, realmente le estamos diciendo a Dios: eres un mentiroso. Y claro, por supuesto que hay días que uno se levanta sintiéndose perro muerto, pero entonces tenemos que volver a leer y releer la carta del rey. Entonces, es posible que Siba, al cual malinterpretamos como un criado astuto, sea solo un criado fiel. Él se posiciona a favor de un rey que tenía todas las de perder. Y no sé si este criado malinterpretó a Mefibosé o por el contrario lo captó a la primera. Él tiene mentalidad de siervo y como siervo que lo ha sido toda su vida, él entiende cuando uno se escaquea y aparenta. Siba conoce al dedillo el territorio de la fidelidad o de la infidelidad y por tanto evalúa la actitud de Mefibosé no en base a los sentimientos de Mefibosé, sino en base a sus hechos. Siba, como criado fiel, da un paso al frente y se postula como alguien que está dispuesto a arriesgarse por su rey y aprovisiona a esa pequeña comitiva. Mefibosé, en cambio, no acompañó a David y se aferró a sus excusas: me engañaron, soy cojo. Pero la realidad es que muchas veces el temor nos puede y nos quedamos en tierra. Y dice la Biblia que si le negamos a Él, Él nos negará. Aunque afortunadamente si somos infieles, Él permanece fiel. Creo que Mefibosé lo hizo mal, pero luego se afligió. Su aspecto descuidado no es una actuación, realmente está avergonzado y afligido. Así que cuando llega el rey David y aparentemente le corta su discurso con un basta ya de palabras,
he decidido repartir las tierras entre tú y Siba. Entonces él, que en un primer momento ha tenido una respuesta deficiente, ahora parece que ha cambiado y contesta con una declaración sobresaliente. Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto a casa. Lo único que me interesa es tú, Señor. Ahora Mefiboset no ama a David por lo que le da o no le da. No lo ama por la protección, por la provisión, por la generosidad. No lo ama por los beneficios, sino que lo ama a pesar de los perjuicios. Así que después de todo tenemos un final feliz, donde aprendemos que no tenemos que definirnos por nuestras sensaciones, por nuestras limitaciones. Tenemos que definirnos conforme a lo que dice la carta del rey. Es tiempo, es el momento de desechar el viejo y harapiento traje de indignidad y abrir el armario de la fe y vestirte de ese precioso traje blanco reluciente que Dios te ha regalado. El Señor te bendiga, príncipe.